Con una sola frase, una mujer detuvo una estafa de $250 millones. En un penthouse elevado sobre la ciudad, un jeque multimillonario se preparaba para firmar un trato que valía $250 millones. Sus asesores se inclinaban hacia adelante, deslumbrados por la promesa de historia y fortuna. El documento ante él parecía una reliquia sagrada, sellado y escrito en árabe antiguo. Pero en la esquina de la habitación, casi invisible, estaba Margaret Peterson, la madre de la empleada doméstica, sosteniendo el diario gastado de su abuelo. Nunca debió ser notada. Sin embargo, cuando la pluma del jeque flotaba sobre el contrato, Margaret vio algo que nadie más percibió, el tipo de error que solo un verdadero historiador podría detectar. Y cuando finalmente habló en árabe impecable, toda la habitación se congeló. Esto es falso. Las manos pequeñas de Margaret conocían la sensación de los libros viejos, no de la plata pulida. Margaret Peterson, de 52 años, permanecía en silencio en la esquina, un fantasma en una habitación de gigantes. Su hija le había dicho que fuera invisible, y ella lo estaba intentando con todas sus fuerzas. El apartamento penthouse se sentía como un mundo diferente. Colgaba sobre la ciudad como un castillo de cristal en las nubes. Abajo, las calles eran una maraña de taxis amarillos y vidas apresuradas. Aquí arriba, el aire estaba quieto y olía a cera de limón y cuero caro. La hija de Margaret, Elena, se movía por la habitación con una quietud practicada. Rellenaba vasos con agua que venía en botellas que valían más que sus compras de comida por una semana. Su rostro era una máscara cuidadosa de servicio educado, pero Margaret podía ver la preocupación en sus ojos. Las manos de Elena, usualmente tan firmes, temblaban solo un poco mientras colocaba un posavasos en una mesa de mármol. Margaret apretaba contra su pecho un libro encuadernado en cuero gastado. Sus páginas estaban llenas del elegante guión fluido de su abuelo. Era su único consuelo en este lugar de vidrio frío y miradas más frías. Su propia ropa era simple, un vestido gris oscuro, limpio pero descolorido de muchos lavados. Su cabello canoso estaba recogido en un moño sencillo. Sabía que no pertenecía aquí. Las otras personas en la habitación se aseguraban de que ella lo supiera también. Eran hombres en trajes elegantes que costaban más que un automóvil. Sus zapatos brillaban. Sus relojes destellaban bajo la iluminación empotrada. Hablaban en tonos bajos y serios sobre números que tenían demasiados ceros para que Margaret pudiera contarlos. Su anfitrión era el jeque Tariq Al-Jamil. Era un hombre mayor con una barba gris recortada y ojos que parecían contener una tristeza profunda. Se sentaba en una gran silla de cuero mirando el horizonte de la ciudad. No había sonreído ni una vez. Estaba rodeado de asesores, pero parecía solo. Era un hombre que imponía respeto, pero hoy parecía un hombre cargando un peso pesado. La razón de la reunión pronto atravesó la puerta. Su nombre era el señor Alistair Finch. Era alto y apuesto con cabello plateado, y una sonrisa que parecía demasiado brillante para ser real. Llevaba un maletín de cuero elegante y se movía como si fuera dueño del aire mismo en la habitación. Saludó al jeque con una voz profunda y confiada. Pero cuando sus ojos se posaron en Elena y luego en Margaret, su sonrisa se endureció. Se convirtió en algo afilado y desagradable. «Tariq, mi amigo», comenzó el señor Finch, su voz suave como la seda. «Confío en que los preparativos están en orden». Hizo un gesto vago hacia Elena sin mirarla, y las distracciones han sido minimizadas. La espalda de Elena se puso rígida. Dio un pequeño asentimiento casi imperceptible y se movió para tomar el abrigo del señor Finch. Margaret se presionó más hacia la esquina, deseando que las sombras la tragaran por completo. La mirada del jeque parpadeó hacia Margaret por un momento. No había crueldad en sus ojos, solo un profundo cansancio. Parecía demasiado cansado para corregir la grosería de su invitado. «Todo está listo, Alistair», dijo el jeque, su voz un rumor bajo. «Procedamos». Los hombres se reunieron alrededor de una mesa masiva de caoba. Elena continuó su trabajo silencioso, sirviendo café, sus movimientos eficientes y discretos. Margaret observaba a su hija, su corazón doliendo. Elena había estado trabajando 2 empleos desde que el padre de Margaret falleció hacía años. Sus manos estaban agrietadas y su rostro a menudo estaba marcado con fatiga. Lo hacía todo por su propia familia, para mantener un techo sobre sus cabezas y comida en la mesa. Soportaba las miradas condescendientes y los tonos despectivos de hombres como el señor Finch, para que su familia pudiera tener una oportunidad de una vida mejor.
Uno de los otros hombres en la mesa, un asociado más joven del señor Finch, se rió disimuladamente, se inclinó hacia su colega y susurró lo suficientemente alto para que Margaret escuchara. ¿Puedes creerlo? Traer a una anciana a un lugar como este. Algunas personas no tienen sentido de la propiedad. Su amigo asintió, sonriendo con suficiencia. Probablemente no podían pagar a alguien para que la cuidara. Es una vergüenza lo que dejan entrar por la puerta estos días. Las palabras eran como pequeñas piedras afiladas. Las mejillas de Margaret ardían de vergüenza. Quería correr, esconder su rostro en el delantal de su hija, pero se quedó quieta. Recordó las palabras de su abuelo, que había leído en su diario esa misma mañana. La dignidad es una fortaleza, pequeña estrella. No permitas que las palabras de hombres pequeños rompan sus muros. Así que se mantuvo más erguida, su barbilla en alto, sus dedos trazando las letras doradas descoloridas en su libro. La reunión comenzó. El señor Finch abrió su maletín con un ademán. Habló de inversiones, de oportunidades históricas, de ganancias que resonarían por generaciones. Su voz era hipnotizante, pintaba cuadros con sus palabras, de arenas del desierto convirtiéndose en oro, de tierras antiguas produciendo nuevos tesoros. Los hombres en la mesa se inclinaron hacia adelante, sus ojos brillando con codicia. Incluso el jeque cansado parecía sentarse más erguido, un destello de esperanza en sus ojos. Luego llegó la pieza central de la presentación. El señor Finch sacó un estuche cilíndrico largo. Lo manejó con extremo cuidado como si contuviera una reliquia sagrada. «Caballeros», dijo, su voz bajando a un silencio dramático, «la clave de nuestro futuro compartido». Abrió el estuche y usando guantes blancos desenrolló una larga hoja de pergamino amarillento viejo. Estaba cubierto de hermosa caligrafía árabe intrincada. En la parte inferior había un sello de cera pesado, de un carmesí profundo contra el documento envejecido. La escritura de propiedad original, anunció el señor Finch, otorgada por los ancestros de nuestro estimado anfitrión, el jeque Tariq al-Jamil, otorga propiedad indiscutible del oasis de Al-Nur y todos los derechos minerales debajo de él, un recurso sin explotar que vale, conservadoramente, $250 millones. Un jadeo colectivo atravesó la habitación. Los hombres miraban el documento con reverencia. El jeque se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en el pergamino. Era una pieza de la historia de su familia, un vínculo con su pasado y una promesa para su futuro. Elena estaba recogiendo tazas de café vacías de una mesa lateral cerca de donde estaba Margaret. Mientras pasaba, uno de los inversionistas, un hombre con un anillo grande y llamativo, agitó su mano de manera despectiva. «Ten cuidado, mujer. Ese documento vale más que toda tu vida». Elena se estremeció como si hubiera sido golpeada, asintió rápidamente, su rostro pálido, y se retiró hacia la cocina. Margaret observó a su hija irse, un fuego caliente de ira construyéndose en su pecho. Miró de nuevo hacia la mesa, a los hombres arrogantes, al sonriente señor Finch, y luego miró el documento desde el otro lado de la habitación. Era solo un viejo pedazo de papel, pero algo en él se sentía mal. Margaret había pasado cientos de horas estudiando los libros y diarios de su abuelo. Él había sido un historiador, un lingüista, un hombre que amaba el pasado. Le había enseñado a ver las historias que los objetos contaban. Le enseñó sobre papel y tinta, sobre escrituras y sellos. Sus ojos se entrecorraron. El pergamino era demasiado perfecto, demasiado uniforme en su amarilleo. El pergamino viejo, el verdadero vitela, a menudo tenía imperfecciones, manchas más delgadas donde la piel del animal había sido raspada. La tinta, incluso desde esta distancia, parecía demasiado negra, demasiado nítida. La tinta de hiel de hierro antigua se desvanecía a un marrón suave, y a menudo comía el papel a lo largo de los siglos, dejando un halo tenue. Esta tinta simplemente se sentaba en la superficie, y el sello, algo sobre el sello, estaba mal. El jeque estaba alcanzando una pluma muy costosa, enchapada en oro. El contrato estaba al lado de la escritura, esperando su firma. Millones de dólares estaban a punto de cambiar de manos basándose en ese pedazo de pergamino. Un nudo de pavor se apretó en el estómago de Margaret. Todos estaban siendo engañados. La sonrisa del señor Finch era la de un depredador que había acorralado a su presa. Elena regresó a la habitación llevando una cafetera fresca. Se movió hacia la mesa, sus pasos vacilantes. Sabía que este era el momento crítico. Todos estaban conteniendo la respiración. El único sonido era el tenue rasguño de la pluma del jeque flotando sobre el papel. Margaret tenía que hacer algo. ¿Pero qué?
Era solo una mujer mayor, la madre de la empleada. Ya la habían despedido, insultado, hecho sentir como nada. ¿Quién la escucharía? Dio un pequeño paso fuera de la esquina, luego otro. Su corazón golpeaba contra sus costillas. Pensó en el rostro cansado de su hija. Pensó en las lecciones de su abuelo. La verdad tiene una voz tranquila, había escrito, pero es el sonido más fuerte en una habitación llena de mentiras. Abrió la boca para hablar, pero solo salió un pequeño chillido. Nadie escuchó. La pluma del jeque tocó el papel. En un momento de puro pánico, la mano de Margaret, la que no sostenía el libro, chocó contra una pequeña mesa lateral. Sobre ella había un solo vaso de agua vacío. Se volcó, tambaleó por un segundo aterrador y luego se estrelló contra el piso de mármol. El sonido destrozó el silencio tenso como un disparo. Cada cabeza giró en su dirección. La pluma del jeque se levantó del contrato. El rostro del señor Finch, que había sido una máscara de triunfo, se retorció en un gruñido de furia. ¿Qué significa esto?, exigió, su voz quebrándose como un látigo. Miró fijamente a Elena. Controla a tu madre. Esta es una casa de negocios, no un parque de juegos. Elena se apresuró hacia adelante, su rostro blanco de miedo y mortificación. Lo siento mucho, señor. Terriblemente lo siento. Margaret, ve a la cocina ahora. Los otros inversionistas estaban murmurando, sacudiendo sus cabezas con disgusto. ¡Increíble! ¡La audacia! ¡Sácala de aquí! Margaret miró el rostro aterrorizado de su hija, al círculo de hombres poderosos y enojados. Vio al jeque, su expresión ilegible, sus manos aún suspendidas sobre el contrato. Vio al señor Finch, sus ojos taladrándola con puro odio. Sabía que tenía una oportunidad. Un solo momento antes de que la echaran. Respiró profundamente. No miró a su hija. Miró directamente al jeque Tariq al-Jamil. Y luego, en una voz que era sorprendentemente clara y firme, habló. No habló en inglés. Habló en el hermoso árabe formal que su abuelo le había enseñado, el idioma de eruditos y poetas. Las palabras colgaron en el silencio con aire acondicionado del penthouse. Esto es falso. La habitación quedó completa, profunda y absolutamente quieta. Los inversionistas miraban fijamente, sus bocas abiertas. No entendían las palabras, pero entendían el tono. Era un tono de absoluta certeza. La mandíbula del señor Finch cayó. Un destello de puro pánico brilló en sus ojos antes de que pudiera enmascararlo. Elena se congeló, su mano a medio camino del hombro de Margaret. Miraba a su madre como si fuera una extraña. No tenía idea de que Margaret pudiera hablar una palabra de árabe. Pero el jeque Tariq al-Jamil entendió. Su cabeza, que había estado inclinada sobre el contrato, se levantó lentamente. Sus ojos oscuros y cansados se abrieron ampliamente, primero con incredulidad y luego con un enfoque intenso que despertaba. Miró fijamente a la mujer de cabello canoso vestida con el vestido gris descolorido. La miraba como si la estuviera viendo por primera vez. El silencio se extendió, espeso y pesado. Todo el trato de $250 millones colgaba suspendido en el aire, sostenido allí por las palabras tranquilas e imposibles de una mujer mayor. El jeque lentamente dejó su pluma. No miró al señor Finch. No miró a sus asesores. Miraba solo a Margaret. ¿Qué dijiste?, preguntó, su voz un rumor tranquilo y peligroso. Habló en inglés, pero sus ojos exigían una respuesta diferente. El señor Finch finalmente encontró su voz. Dejó escapar una risa corta y forzada que sonaba más como un ladrido. Un truco de fiesta que debe haber aprendido. No seas absurdo, Tariq. Es una anciana. ¿Qué podría saber posiblemente? Agitó una mano despectiva. Elena, llévate a tu madre y vete. Estás despedida. Elena alcanzó el brazo de Margaret, todo su cuerpo temblando. Margaret, vámonos, por favor. Esto era un desastre. Serían despedidas. Quedarían sin hogar. Todo porque Margaret había hablado fuera de turno. Pero Margaret no se movió. Mantuvo su posición, sus hombros pequeños cuadrados. Encontró la mirada del jeque y habló nuevamente, esta vez en inglés, su voz inquebrantable.
Dije que es falso. Señaló con un dedo pequeño y firme el documento sobre la mesa. Todo eso es una mentira. La confianza en su voz era asombrosa. No era la petulancia de una niña, era la convicción de una experta. La habitación ahora estaba dividida. De un lado estaba el señor Finch farfullando con indignación y sus inversionistas luciendo confundidos y molestos. Del otro lado estaba el jeque silencioso y calculador. Y en el medio estaba Margaret, una pequeña isla de desafío. «Esto es indignante», rugió el señor Finch, su rostro volviéndose rojo. ¿Va a dejar que la madre de una sirvienta eche a perder el trato de su vida basándose en una fantasía senil? Tariq, firma el contrato. Terminemos con esta tontería. El jeque lo ignoró. Sus ojos aún estaban fijos en Margaret. Vio el libro gastado que ella sostenía. Vio la falta de miedo en sus ojos. Vio algo que lo hizo detenerse. En su mundo de engaño y adulación, la honestidad cruda y sin miedo era una mercancía rara y preciosa. «Pruébalo», dijo el jeque suavemente. Las dos palabras cayeron en la habitación con el peso del martillo de un juez. La diatriba furiosa del señor Finch murió en su garganta. Miró al jeque con incredulidad. «Pruébalo. ¿Quieres que ella lo pruebe? Tiene 50 años». «Hizo una acusación en mi hogar que cuestiona no solo tu honor, sino mi inteligencia», respondió el jeque, su voz volviéndose más fría. «Tendrá la oportunidad de explicarse. Traigan a la mujer aquí». Uno de los asesores del jeque, un hombre de aspecto severo llamado Karim, dio un paso adelante. Miró del jeque a Margaret con una expresión conflictiva. Vaciló. Luego dio un ligero asentimiento. Elena parecía estar a punto de desmayarse. Esta era una pesadilla de la que no podía despertar. Su madre estaba a punto de ser humillada y estaban a punto de perderlo todo. Margaret, sin embargo, caminó hacia adelante. No corrió. No vaciló. Caminó con una extraña calma y propósito. Sus zapatos gastados no hacían sonido sobre la alfombra persa mullida. Se detuvo en el borde de la mesa masiva de caoba, tan pequeña que su barbilla apenas estaba por encima de su superficie pulida. El grupo de hombres poderosos la miraba hacia abajo. Para ellos era un insecto, una anomalía, una imposibilidad. «El piso es tuyo, mujer», dijo el jeque, su voz teñida con una pesada ironía. «Dinos a todos cómo tú, una mujer mayor, sabes más que mi equipo de expertos y asesores. Explica esta mentira». Margaret respiró, el aroma de colonia cara y papel viejo llenando sus pulmones. Colocó el diario de su abuelo en el borde de la mesa. Luego miró la escritura. «No tienes que ser vieja para ver la verdad», comenzó, su voz pequeña pero clara. «Solo tienes que saber dónde buscar». Señaló el pergamino. El vitela real de ese periodo, del siglo XVII, estaba hecho de piel de becerro. Era raspado a mano. Sería desigual. Si lo sostuvieras a la luz, miró a Karim el asesor, verías parches más delgados, tal vez incluso algunos pequeños agujeros del proceso de raspado. Este papel es hecho a máquina. Es demasiado perfecto. Probablemente fue envejecido con té o químicos para hacerlo parecer viejo. El señor Finch dejó escapar otra risa despectiva. «Absurdo. Ha estado leyendo cuentos de hadas». Margaret lo ignoró, su enfoque absoluto. Señaló la hermosa escritura fluida. «Y la tinta», continuó. «La tinta está mal. Durante siglos usaron tinta de hiel de hierro. Cuando envejece, no solo se desvanece. El ácido en la tinta come el papel. Crea un efecto de dorado, una quemadura alrededor de las letras. Esta es tinta moderna. Está hecha con carbono. Simplemente se sienta encima del papel. No hay corrosión. Es plana». Un murmullo atravesó la habitación. Los inversionistas ya no miraban a Margaret solo con molestia. Una semilla de duda había sido plantada. Karim, el asesor, se inclinó más cerca del documento, su ceño fruncido en concentración. «Teorías impresionantes, anciana», dijo el señor Finch, su voz goteando con sarcasmo. «¿Aprendiste eso en tu clase de arte?» Margaret finalmente volvió sus claros ojos hacia él. «Lo aprendí de mi abuelo», dijo simplemente. Era el sargento Michael Peterson. Luchó en la guerra, no solo con un arma. Era parte de una unidad especial. Salvaron arte y documentos antiguos. Era un héroe. Sabía más sobre historia que nadie. Tocó el diario. Lo escribió todo. Me enseñó. La postura del jeque cambió. Se inclinó hacia adelante, sus codos sobre la mesa, su escepticismo comenzando a derretirse, reemplazado por una curiosidad intensa y ardiente.
Pero ese no es el mayor error, dijo Margaret, su voz bajando ligeramente, atrayéndolos a todos. Señaló el magnífico sello de cera carmesí en la parte inferior del documento. El mayor error está justo ahí. Todos los ojos se movieron al sello. Era ornamentado, llevando el escudo de la familia Al-Jamil y una línea de escritura cúfica, una forma angular temprana de árabe. ¿Qué hay del sello?, preguntó Karim, su voz aguda con interés. La escritura, dijo Margaret, es hermosa pero está mal. El calígrafo usó un punto para la letra Fa. En el siglo XVII, en esta región, la escritura cúfica usada para ese sello no habría usado un punto. Usaron una pequeña forma de V invertida sobre el carácter. El punto no fue estandarizado en esa forma de caligrafía hasta finales del siglo XVIII, casi 100 años después de que esto supuestamente fuera firmado. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la habitación silenciosa. Quien hizo esto era bueno, concluyó, su voz suave pero devastadora. Pero cometieron un error. Obtuvieron la fecha del punto equivocada. Silencio. Un silencio profundo, profundo y terrible llenó el penthouse. El rostro del señor Finch había pasado de rojo a un blanco enfermizo. Miró el documento, luego a Margaret, su boca abriéndose y cerrándose sin que saliera ningún sonido. Los inversionistas se miraban entre sí, su codicia convirtiéndose en pánico. El jeque se reclinó en su silla. Miró fijamente la escritura en su mesa, la escritura que había estado a momentos de validar, la fundación de un trato de $250 millones, y la vio no como un vínculo con su historia, sino como una falsificación barata y astuta. Había estado tan cegado por la esperanza, tan desesperado por reclamar una pieza de su herencia, que casi había sido tomado por tonto por un estafador, y había sido salvado por una mujer mayor. Finalmente volvió su mirada al señor Finch. El cansancio había desaparecido de sus ojos. Fue reemplazado por un fuego frío y duro. Era la mirada de un rey que acababa de descubrir a un traidor en su corte. «Karim», dijo el jeque, su voz peligrosamente tranquila. «Trae mis gafas y una lupa». Luego miró a 2 de los guardaespaldas grandes y silenciosos parados junto a la puerta, y asegúrense de que el señor Finch y sus asociados no salgan de la habitación. Creo que tenemos mucho de qué hablar. El aire en el penthouse, una vez espeso con codicia, ahora estaba congelado con tensión. El señor Finch se quedó como si se hubiera convertido en piedra. Su rostro apuesto era una máscara de incredulidad. La sangre se había drenado de sus mejillas, dejando atrás un color gris pastoso. Sus asociados, los hombres que habían estado tan ansiosos por brindar por sus fortunas inminentes, ahora lo miraban con sospecha, sus susurros pasando de admiración a acusación. Arrastraban sus pies, evitando su mirada, sus trajes caros de repente luciendo como disfraces para una obra que había salido terriblemente mal. Elena permaneció junto a la puerta, su mano cubriendo su boca. Su miedo por su trabajo había sido reemplazado por una mezcla vertiginosa de shock y un sentimiento que no se había permitido sentir en mucho tiempo: orgullo. Miró a su madre, esta mujer pequeña y callada que acababa de enfrentar a una habitación de hombres poderosos, y no vio a una anciana, sino un legado. Vio a su propio abuelo, Michael Peterson, un hombre que había sido gentil y amable, pero poseía una voluntad de hierro y una devoción inquebrantable a la verdad. Elena había pensado que esos días, esas historias, eran solo una parte del pasado tranquilo de su familia. Nunca imaginó que estallarían con tanta fuerza en el penthouse de un multimillonario. Karim, el asesor del jeque, regresó con un par de delicadas gafas de lectura con montura dorada y una pesada lupa de bronce. Las colocó sobre la mesa ante el jeque, con la reverencia de un secretario de tribunal presentando evidencia. El jeque tomó las gafas y las acomodó en su nariz. Tomó la lupa, su lente capturando la luz, y se inclinó sobre la escritura fraudulenta. La habitación estaba tan silenciosa que el suave raspado del amplificador de bronce sobre la mesa de caoba sonaba como un rugido. Examinó primero el pergamino, tal como Margaret había descrito. Pasó un dedo enguantado sobre su superficie. Su expresión permaneció neutral, pero un músculo se contrajo en su mandíbula. Movió el vidrio a la caligrafía, trazando las líneas de tinta. Luego pasó mucho tiempo en el sello. Sus ojos oscuros se entrecerraron en intensa concentración. El señor Finch finalmente se rompió. «Esto es absurdo», tartamudeó, su voz delgada y temblorosa. «Un circo, Tariq. No puedes posiblemente estar tomando la palabra de una anciana sobre un documento verificado por mis expertos». El jeque no levantó la vista. Continuó su examen, su silencio más condenatorio que cualquier acusación.
Mis expertos son los mejores del mundo, insistió Finch, su voz haciéndose más alta, más desesperada. Han autenticado artefactos para museos, para casas de subastas. Esto es un insulto para ellos, un insulto para mí. Uno de sus socios, un hombre corpulento llamado George, se alejó de él. Tus expertos, Alistair, dijo George, su voz baja y fría. Tú fuiste quien consiguió el documento. Lo trajiste a nosotros. Garantizaste su autenticidad. La acusación implícita colgaba en el aire. Los otros inversionistas se movieron, creando un espacio visible alrededor de Finch, aislándolo. El jeque finalmente se enderezó. Se quitó las gafas de lectura y las colocó cuidadosamente sobre la mesa. Miró a Karim. Comunícate con el profesor Al-Fahim, ordenó. El jefe de antigüedades en la universidad. Dile que requiero su asistencia inmediata. Usa el enlace de video seguro. Karim asintió y rápida y silenciosamente salió de la habitación. El jeque luego dirigió su completa atención de vuelta a Margaret. La dureza en sus ojos se suavizó al mirarla. La vio parada allí. Pequeña pero no doblegada, sosteniendo el diario de su abuelo como un escudo. Dijiste que era un sargento, dijo el jeque, su voz ahora calmada, casi conversacional. Sargento Michael Peterson. Háblame de él. El rostro de Margaret se iluminó. Hablar de su abuelo era su cosa favorita en el mundo. Era increíble, dijo. Creció en un pueblo pequeño, pero amaba los libros más que nada. Cuando empezó la guerra, se alistó. Pero descubrieron cuánto sabía sobre arte e historia y idiomas, así que lo pusieron en un grupo especial. Los Monuments Men, dijo el jeque, un destello de reconocimiento en sus ojos. Margaret asintió con entusiasmo. Así los llamaban. Fue por toda Europa. Encontró pinturas y estatuas que los malos habían robado. Las salvó. Decía que era un soldado por la historia. Decía que salvar una pieza del pasado era como salvar una pieza del futuro. Sus palabras, simples y sinceras, resonaron en la habitación tranquila. Los inversionistas, que habían estado enfocados en sus pérdidas potenciales, ahora miraban a la mujer con una nueva curiosidad. Elena sintió lágrimas brotando en sus ojos y rápidamente las limpió. Después de la guerra, continuó Margaret, se convirtió en profesor, pero nunca dejó de aprender. Viajó a todos lados, aprendió a leer tantos idiomas antiguos. Decía que no podías confiar en una traducción. Tenías que leer las palabras de la manera en que la persona que las escribió lo hizo. Me enseñó. Palmeó el diario. Todo está aquí. Sus notas, sus dibujos. Me mostró cómo detectar una falsificación. Decía que la mayoría de los falsificadores son inteligentes, pero también son arrogantes. Siempre pierden una cosa pequeña, un pequeño detalle que los delata. La fecha del punto, murmuró el jeque, mirando de nuevo el sello en el pergamino. Era un detalle tan pequeño, tan insignificante. Un punto. Una sola muerte pequeña que acababa de salvarlo de un error de 250 millones de dólares. El señor Finch observaba este intercambio. Su rostro una tormenta de emociones conflictivas. Veía su plan tan meticulosamente elaborado desenredándose hilo por hilo, y todo por la historia de una anciana sobre su abuelo muerto. La injusticia de eso era enloquecedora. Historias conmovedoras. Se burló Finch, intentando recuperar algo de control. Pero son solo eso, historias. Estamos hablando de un documento legal vinculante. Estamos hablando de negocios, no de cuentos para dormir de una guerra que terminó hace 80 años. El jeque levantó una mano, silenciándolo sin una mirada. Estamos hablando de verdad, señor Finch, dijo, su voz peligrosamente suave. Es un concepto con el que pareces no estar familiarizado. En ese momento, Karim volvió a entrar a la habitación. Lo seguía otro de los hombres del jeque que rodaba una gran pantalla de televisión. Karim llevaba una computadora portátil. El profesor Al-Fahim está en la línea, Su Excelencia, anunció. La pantalla parpadeó y cobró vida. El rostro de un hombre anciano y erudito con una barba blanca y ojos amables e inteligentes apareció. Estaba en una biblioteca rodeado de estantes altísimos de libros viejos. Tariq, mi amigo, dijo el profesor, su voz cálida pero profesional. Es tarde. Confío en que este es un asunto de alguna importancia. Lo es, Omar, respondió el jeque. Hizo un gesto para que Karim posicionara la cámara de la computadora portátil sobre el documento. Necesito tus ojos en algo. Usando la cámara de alta resolución, Karim se enfocó en la escritura. Hizo una panorámica lenta a través del pergamino.
Hizo zoom en la escritura, y luego, por instrucción del jeque, se enfocó estrechamente en el sello carmesí. En la pantalla grande, los detalles que Margaret había descrito fueron magnificados para que todos los vieran. La textura perfecta como de máquina del papel, la tinta plana y no corrosiva, y el sello. El profesor Al-Fahim en la pantalla se inclinó más cerca de su propia cámara, su ceño fruncido. Estuvo en silencio por un largo tiempo, acariciando su barba pensativamente. «Bueno, Omar», instó el jeque. El profesor suspiró un sonido suave y cansado. «Tariq, ¿de dónde sacaste esto?» «Esa es una pregunta que estaré explorando con gran detalle muy pronto», dijo el jeque, sus ojos parpadeando por un momento hacia el sudoroso Alistair Finch. «Primero, dime qué ves». «Veo una falsificación muy competente, muy ambiciosa», dijo el profesor llanamente. «El artista es hábil, les concedo eso. La caligrafía es una hermosa imitación del estilo de Wani del período, pero es una imitación y una defectuosa». «Háblame de los defectos», dijo el jeque, su mirada fija en el señor Finch. «La tinta es la más obvia, por supuesto», explicó el profesor, su voz la de un profesor dando clases. «Como sabes, la tinta de hiel de hierro se oxida con el tiempo. Quema la página. Esta es una tinta de pigmento moderna, pero el error más amateur está en el sello». Hizo un gesto a la pantalla. «Karim, ¿puedes enfocarte en la inscripción cúfica en la parte inferior del escudo?» La cámara hizo zoom, magnificada al tamaño de un plato de cena. El punto en la letra Fa ahora era obvio y evidente. «Ese punto», dijo el profesor Al-Fahim sacudiendo su cabeza. «Un error común para falsificadores que no son verdaderos lingüistas históricos. Esa marca diacrítica particular, el punto o nukta, no fue usada en la escritura cúfica formal en sellos de la región de tu familia hasta finales del siglo XVIII, probablemente después de las reformas influenciadas por la corte otomana. En la década de 1680, cuando este documento afirma ser, el carácter habría estado sin punto, o usado un marcador fonético completamente diferente. Es un anacronismo, uno pequeño pero definitivo, como encontrar una cremallera en una armadura medieval». Hizo una pausa, luego agregó. «Quien hizo este documento, mi amigo, es un buen artista, pero un mal historiador. Esto es, sin ninguna duda, falso». Las palabras finales del profesor resonaron en la habitación. Falso. La palabra era una sentencia de muerte para el trato. El señor Finch dejó escapar un sonido extraño y estrangulado, un sonido de completa derrota. Los otros inversionistas retrocedieron de él como si fuera contagioso. Uno de ellos ya estaba susurrando furiosamente en su teléfono, probablemente a su abogado. El jeque desconectó la videollamada con un asentimiento a Karim. Se sentó por un momento en silencio, la enormidad de la situación lavándose sobre él. La traición, la pérdida financiera catastrófica que apenas había evitado, la humillación que había evitado tan estrechamente. Miró al círculo de hombres codiciosos y tontos con los que casi se había asociado. Miró al estafador pálido y tembloroso que había orquestado toda la farsa, y luego su mirada cayó sobre Margaret. Estaba parada junto a la mesa, su rostro pequeño, serio, su mano descansando sobre el diario de su abuelo. No había alardeado, no había dicho «te lo dije». Simplemente había declarado la verdad y luego se había mantenido firme en ella. Un pilar pequeño e inquebrantable de integridad en una habitación construida sobre mentiras. El jeque se levantó lentamente de su silla. Era un hombre alto y su presencia llenaba la habitación. Los otros hombres se callaron observándolo. Caminó alrededor de la mesa, sus pasos medidos y deliberados. Ignoró a Alistair Finch. Pasó justo al lado de los inversionistas en pánico. Se detuvo directamente frente a Margaret. Elena contuvo la respiración. No sabía qué esperar. Un despido, un agradecimiento, un puñado de dinero para hacerlas irse. El jeque miró hacia abajo a Margaret, sus ojos oscuros escudriñando su rostro. Luego hizo algo que asombró a todos en la habitación. Se inclinó. No fue un asentimiento superficial de la cabeza. Fue una reverencia profunda y formal, un gesto de profundo respeto de un hombre poderoso a una mujer mayor en un vestido gris descolorido. «En mi vida», dijo Sheikh Tariq al-Jamil, su voz resonando con una profunda emoción recién encontrada, «he estado rodeado de asesores, expertos y hombres de gran riqueza. Hoy,
Mi honor y mi fortuna no fueron salvados por ninguno de ellos. Fueron salvados por una mujer con ojos claros y un héroe como abuelo. Se enderezó y miró a Elena. La máscara educada del empleador se había ido. La miraba con genuina gratitud y respeto. Tu madre, señora, es una persona extraordinaria. Debes estar muy orgullosa. Elena solo pudo asentir, su garganta apretada con emoción. El jeque luego se volvió hacia Karim. Su voz volvió a ser acero. Karim, por favor, escolta al señor Finch y sus colegas a la biblioteca. Provéeles refrescos y haz que mi equipo de seguridad se asegure de que no abandonen el piso. Mis abogados estarán aquí en 20 minutos. Finch abrió la boca para protestar, pero una mirada del jeque lo silenció. El juego había terminado. Había perdido. Derrotado y humillado, él y sus ahora ex socios fueron sacados de la habitación como prisioneros. El aire instantáneamente se sintió más limpio, más ligero. La gran sala de estar del penthouse ahora estaba vacía, excepto por el jeque, Margaret y Elena. La escritura fraudulenta aún yacía sobre la mesa, un testimonio del desastre que había sido evitado. El jeque hizo un gesto hacia los cómodos sofás. Por favor, dijo a Elena y Margaret, siéntense, ya no son personal aquí. Son mis invitadas honoradas. Vacilantes, Elena y Margaret se sentaron en el borde de un sofá color crema que probablemente costaba más que su automóvil. El jeque se sentó frente a ellas, no en su imponente silla de cuero, sino en una más pequeña, acercándose más, creando una atmósfera de intimidad. Les debo una deuda que nunca podré realmente pagar, dijo, mirando a Margaret, pero debo intentarlo. Dime, ¿qué puedo hacer por ti? Cualquier cosa que desees. Un regalo, una recompensa. Estaba pensando en dinero, por supuesto. Un fondo fiduciario, una beca. Podía asegurar su futuro y el de Elena por el resto de sus vidas. Era la forma más simple y fácil de mostrar su gratitud. Margaret miró a su hija, luego de vuelta al jeque. Pensó por un momento. No estaba pensando en juguetes o dinero. Estaba pensando en algo más completamente diferente. «Tu familia es muy antigua, ¿verdad?», preguntó. El jeque asintió, intrigado. «Por muchos siglos, sí». «¿Tienes una biblioteca?», preguntó Margaret, sus ojos amplios con emoción. «¿Una real con libros realmente viejos?». La pregunta fue tan inesperada, tan pura, que el jeque quedó momentáneamente desconcertado. Luego, una sonrisa genuina y cálida se extendió por su rostro por primera vez ese día. Transformó sus rasgos cansados, haciéndolo lucir más joven, más feliz. «Sí, mujer», se rió. «Tengo una biblioteca, una muy real, con algunos libros muy, muy viejos». Se inclinó hacia adelante, un brillo conspiratorio en sus ojos. «Algunos de ellos», susurró, «son incluso más viejos que tu abuelo». El jadeo de deleite de Margaret fue la cosa más honesta y valiosa que el jeque había escuchado en todo el día. Valía más para él que todo el dinero que Alistair Finch había intentado robar. En ese momento se dio cuenta de que la recompensa que esta mujer quería no era algo que pudiera comprar, sino algo que podía compartir. Conocimiento, historia, las mismas cosas que su abuelo le había enseñado a apreciar. Era una deuda de honor que se pagaría no con oro, sino con el susurro de páginas antiguas. El jeque las llevó no a otra parte del penthouse, sino a un elevador privado que Margaret no había notado antes, oculto detrás de una pared con paneles que parecía una parte perfecta de la decoración. Las puertas se abrieron con un suave siseo, revelando un interior de madera oscura pulida y luz dorada suave. Mientras descendían, un zumbido gentil reemplazó el ruido distante de la ciudad. Se sentía como si estuvieran dejando el mundo moderno atrás, hundiéndose en algo más viejo y más tranquilo. «Mi apartamento es para negocios», explicó el jeque, su voz más suave en el espacio confinado. «Para reuniones con hombres como Alistair Finch. Pero mi hogar, mi biblioteca, eso es para el alma». Las puertas del elevador se abrieron directamente a la habitación más magnífica que Margaret jamás había visto. No era una habitación, era un santuario. De 2 pisos de altura, amurallada de piso a techo con libros, estantes de madera oscura desbordaban con volúmenes encuadernados en cuero, sus lomos brillando con pan de oro en la cálida luz ambiental. Una escalera de caracol forjada de hierro oscuro y ornamentado se enroscaba hacia arriba hasta una galería de segundo piso que envolvía toda la habitación.
En el centro del espacio, sobre una gran alfombra persa intrincadamente tejida, había varios sillones de cuero profundos y mesas bajas, invitando a la contemplación tranquila. El aire olía a papel viejo, cuero y cera de abeja, un aroma que Margaret asociaba con el estudio de su abuelo, un aroma que se sentía como hogar. Margaret se quedó congelada en el umbral, sus ojos azules amplios con una maravilla que eclipsaba todo lo demás que había visto ese día. El castillo de vidrio del penthouse había sido impresionante, pero esto era mágico. Esto era una cámara del tesoro mucho más valiosa que la que el señor Finch había tratado de vender. Elena también estaba sin palabras. Había pasado su vida limpiando los espacios estériles e impersonales de los ricos. Nunca había sido invitada al corazón de tal lugar. Una habitación que hablaba no de dinero, sino de pasión e historia. El jeque observaba a Margaret, una sonrisa jugando en sus labios. Su reacción era la forma más pura de elogio que la habitación había recibido jamás. «Adelante», dijo gentilmente. «No morderá». Margaret dio un paso tentativo hacia adelante, sus dedos rozando ligeramente el lomo del libro más cercano. Inclinó su cabeza para leer el título, sus labios moviéndose en silencio. Estaba en presencia de la grandeza, de miles de historias y vidas de conocimiento, y lo trataba con la reverencia de una verdadera creyente. «Esto es más de lo que jamás imaginé», susurró, su voz llena de asombro. «Mi padre comenzó la colección», dijo el jeque, caminando lentamente hacia la habitación. «Y su padre antes que él. He agregado a ella a lo largo de los años. Es mi única verdadera indulgencia». Hizo un gesto hacia una gran vitrina de exhibición con tapa de vidrio en el centro de la habitación. «Algunas de las piezas más antiguas están aquí». Margaret y Elena lo siguieron. Dentro de la vitrina, descansando sobre terciopelo oscuro, había artefactos antiguos, una tablilla de arcilla cubierta con escritura cuneiforme, un fragmento de un pergamino egipcio del Libro de los Muertos, y varios manuscritos bellamente iluminados de la Edad de Oro islámica. Margaret miraba fijamente un Corán del siglo X, sus páginas decoradas con intrincado pan de oro y lapislázuli. La caligrafía era impresionante. «Es hermoso», susurró. «Ese es el trabajo de un verdadero artista», dijo el jeque, su voz en capas con significado, alguien que entendía la historia, que respetaba los materiales, no un charlatán buscando una ganancia rápida. La sombra de la traición del señor Finch aún persistía, pero aquí en esta habitación, parecía perder su poder, disminuida por el peso de la historia genuina. Se volvió hacia Elena. «Señora Peterson», dijo, usando su nombre con un respeto que era completamente nuevo. «Tu madre tiene un don notable, un don heredado, parece, de un hombre notable». Elena encontró su voz, aunque estaba espesa con emoción. «Mi abuelo era solo un hombre tranquilo, amaba sus libros, nunca pensé». Sus palabras se desvanecieron. Miró a Margaret, quien ahora estaba trazando las líneas de la tablilla cuneiforme con sus ojos, su ceño fruncido en concentración. ¿Cómo había fallado en ver la profundidad del legado que él había pasado a su madre? «Los hombres tranquilos son a menudo los que cambian el mundo», respondió el jeque. «No hacen ruido, simplemente hacen el trabajo que importa». Hizo una pausa, su mirada pensativa. «Hablé en serio arriba. Les debo una deuda, y no me gusta estar en deuda». Caminó hacia un pequeño y elegante escritorio en la esquina de la biblioteca y recogió una chequera. Era la solución de un multimillonario, una transacción simple. El estómago de Elena se apretó. Apreciaba el gesto. Realmente lo hacía. El dinero cambiaría sus vidas, significaría el fin de la preocupación constante, el segundo trabajo, el miedo de quedarse atrás. Pero de alguna manera se sentía inadecuado. Se sentía como un pago por un servicio prestado. Y lo que Margaret había hecho era mucho más que eso. Antes de que el jeque pudiera escribir, Margaret habló, su voz atrayendo su atención de vuelta a la vitrina de exhibición. «Este no es real». Su declaración, tan similar a la que había destrozado el trato arriba, colgaba en el aire tranquilo de la biblioteca. El jeque se congeló, su pluma flotando sobre el cheque. Elena sintió su corazón saltar a su garganta. «Oh, Margaret, no. Ahora no. No tientes tu suerte». El jeque lentamente dejó la chequera y caminó de regreso a la vitrina de exhibición. Su rostro era ilegible. «¿Qué dijiste?» Margaret señaló una pequeña daga de apariencia simple con una empuñadura enjollada que yacía junto a una colección de monedas antiguas. «Esa», dijo.
La daga no es de la misma época que las monedas. El jeque miró fijamente la daga. Había estado en su familia por generaciones. Supuestamente una reliquia de un ancestro distante. Un guerrero poeta del siglo XII. Era una de sus posesiones más preciadas. Esa daga ha estado en mi familia durante 300 años, dijo, su voz plana. Fue autenticada por el Museo Británico en 1958. Margaret no se estremeció. Estaban equivocados, dijo con la misma certeza simple de antes. Miró hacia él, su expresión no arrogante, sino servicial. Es el trabajo en metal de la empuñadura, la filigrana. Ese estilo no fue usado en esa región hasta mucho más tarde, probablemente durante el período otomano. Parece más viejo porque la hoja es vieja. La hoja es real del siglo XII. Pero alguien probablemente encontró la hoja y agregó el mango elegante en el siglo XVI o XVII para hacerla parecer más valiosa. Miró hacia abajo al diario de su abuelo, que había colocado en el borde de la vitrina. Parecía estar reuniendo su valor. Mi abuelo escribió sobre este tipo de cosas. Los llamaba matrimonios, cuando alguien toma dos cosas viejas y las pone juntas para hacer una nueva cosa falsa. Es más difícil de detectar que una falsificación completa porque partes de ella son reales. El jeque miró fijamente la daga, un objeto que había atesorado, una historia que había creído toda su vida. La había mostrado a eruditos, a historiadores, a coleccionistas. Nadie jamás la había cuestionado. Ahora esta mujer de 50 años la estaba diseccionando con la precisión casual de un cirujano maestro. Sintió un dolor repentino y agudo, no de ira, sino de algo más, una sensación de ser desnudado. Cuánto de lo que pensaba que era real era en realidad una historia cuidadosamente construida. La escritura de Finch era una mentira. ¿Era esta daga una mentira también? En lugar de enojarse, sintió una extraña sensación de liberación. Margaret no solo estaba exponiendo falsificaciones, estaba revelando la verdad. Y la verdad estaba comenzando a entender. Era más valiosa que cualquier artefacto, cualquier historia, cualquier cantidad de dinero. Dejó escapar una respiración larga y lenta, y luego, para completo asombro de Elena, comenzó a reír. No era una risa pequeña, era una risa profunda y cordial que resonó por la vasta biblioteca, un sonido de genuina diversión sin carga. En una tarde, dijo, limpiando una lágrima de regocijo de su ojo, «Me has costado $250 millones en un trato fraudulento, y has destrozado uno de mis mitos familiares más apreciados. Tú, mujer, eres la invitada más cara y más valiosa que he tenido jamás». Miró del rostro serio de Margaret al aterrorizado de Elena, y su risa se suavizó en una sonrisa cálida. «No te preocupes, señora Peterson. Tu madre no está en problemas. Ella es la revelación». Volvió a su escritorio pero no recogió la chequera. La empujó a un lado. La idea de simplemente darles dinero ahora parecía vulgar, casi insultante. Era lo que Alistair Finch habría hecho. Era el lenguaje de las transacciones, no de la gratitud. Margaret merecía más. Su don merecía más. «Tengo una propuesta para ustedes», dijo, su tono cambiando de diversión a propósito serio. «Para ambas». Miró a Elena. «Me gustaría ofrecerte un puesto, no como empleada doméstica. Necesito una curadora para esta colección. Alguien que la maneje, que la investigue, que cuide de ella. Pero no quiero un académico tradicional de una universidad. Quiero a alguien con integridad. Alguien que entienda el valor de la verdad». Hizo una pausa. «Creo que esa persona eres tú. Criaste a esta madre notable. Llevas el legado del sargento Michael Peterson. Te pagaría un salario generoso y te proporcionaría un hogar aquí en el edificio». Elena estaba tan atónita que no podía hablar. Una curadora, un hogar. Era un mundo alejado de limpiar pisos y preocuparse por la renta. Era una vida que nunca se había atrevido a soñar. Luego el jeque se volvió hacia Margaret. «Y para ti, mujer, mi oferta es diferente. No quiero darte una recompensa, quiero darte una responsabilidad». Barrió su brazo abarcando toda la biblioteca. «Esta será tu salón de clases y tu patio de juegos. Quiero que estudies cada libro, cada artefacto en esta colección. Quiero que encuentres los matrimonios.
Quiero que encuentres las falsificaciones. Quiero que me ayudes a separar la verdad de las mentiras. Sus ojos brillaban con un nuevo proyecto, una nueva pasión. Construiremos una nueva colección, una basada no en sentimiento e historia, sino en verdad verificable. Crearemos una fundación en el nombre de tu abuelo, la Fundación Sargento Michael Peterson para la Integridad Histórica. Financiará investigación, expondrá falsificaciones, enseñará a otros cómo ver el mundo con tus ojos. Se inclinó hacia adelante, su voz llena de una energía sincera y convincente. Te daré todos los recursos que necesites, tutores, acceso a expertos, viajes cuando seas mayor. A cambio, serás mi arma secreta, mi detector personal de verdad. ¿Qué dices? Margaret estaba sin palabras. Ser liberada en esta biblioteca, ser dada el trabajo de resolver sus misterios, era la aventura más grande que pudiera imaginar. No era un regalo de dinero que sería gastado y desaparecería. Era un regalo de propósito. Miró a su hija. El rostro de Elena era un lienzo de incredulidad y alegría naciente. Las líneas de preocupación que parecían permanentemente grabadas alrededor de sus ojos se habían ido, reemplazadas por el brillo de lágrimas no derramadas de felicidad. Asintió a Margaret, un permiso silencioso, un entendimiento compartido de que sus vidas acababan de ser irrevocablemente cambiadas. Margaret se volvió de vuelta al jeque. No saltó arriba y abajo ni chilló de alegría. Simplemente se paró un poco más alta, una mirada solemne en su rostro mayor. Extendió su mano, no como una anciana, sino como un socio igual sellando un trato. De acuerdo, dijo, su voz clara y firme. Es un trato, pero tengo una condición. El jeque, divertido e intrigado, tomó su pequeña mano en la suya. Nómbrala. Quiero empezar, dijo Margaret, sus ojos brillando hacia la vitrina de exhibición, con esa daga. La sonrisa del jeque fue amplia y genuina. En el corazón de su biblioteca tranquila, rodeado por los fantasmas de la historia, había perdido $250 millones y un mito familiar atesorado, pero había encontrado algo infinitamente más precioso. Había encontrado la verdad, y había venido en la forma de una mujer de 52 años con cabello canoso, un vestido gris descolorido y un héroe como abuelo. La verdadera historia, sabía, apenas estaba comenzando. Los días que siguieron fueron un torbellino de cambio para Margaret y Elena. Se mudaron de su pequeño apartamento estrecho con su plomería ruidosa y vista a una pared de ladrillos. Su nuevo hogar era una residencia espaciosa y llena de luz en un piso inferior del edificio del jeque. Tenía muebles cómodos, una cocina moderna y, lo más importante para Margaret, una pared completa de estantes vacíos esperando ser llenados. Por primera vez en años, Elena no tenía que apresurarse a un segundo trabajo limpiando oficinas tarde en la noche. Podía hacer la cena para su familia, ayudar con las tareas y sentarse en las tardes simplemente conversando. La ansiedad constante y roedora que había sido su compañera por tanto tiempo comenzó a retroceder, reemplazada por un sentido tranquilo de paz y seguridad. Elena comenzó su nuevo rol como curadora con una diligencia y pasión que sorprendió incluso a ella misma. El jeque le proporcionó recursos, conectándola con expertos de museos y universidades. Comenzó con la daga, arreglando que fuera enviada a un especialista en metalurgia histórica. El informe llegó unas semanas más tarde, confirmando el diagnóstico asombroso de Margaret, una hoja genuina del siglo XII de acero de Damasco, expertamente ajustada con una empuñadura de estilo otomano del siglo XVI. Un objeto hermoso y valioso por derecho propio, pero un matrimonio, tal como Margaret había dicho. Era el primer descubrimiento oficial para la colección, la primera verdad reclamada de una mentira. Elena descubrió que las habilidades que había aprendido como empleada doméstica, atención al detalle, organización meticulosa, una naturaleza tranquila y observadora, eran perfectamente adecuadas para el mundo de la curaduría. Catalogó cada libro, cada artefacto, su escritura prolija y precisa en los nuevos registros. Ya no era invisible. Era una guardiana de la historia, una socia en la misión nueva y vital del jeque. Mientras tanto, la vida de Margaret se transformó en una gran aventura. Después de ayudar a Elena con las tareas del hogar, tomaba el elevador privado hacia la biblioteca, que ahora llamaba la Bóveda de la Verdad. El jeque tenía tutores esperándola, una mujer anciana y gentil que le enseñaba latín y griego antiguo.
y un joven y entusiasta estudiante de posgrado que le mostraba cómo usar tecnología de datación por carbono y fluorescencia de rayos X para analizar artefactos, pero su mayor maestro seguía siendo el jeque Tariq mismo. Se unía a ella en la biblioteca en las tardes. Juntos repasaban mapas antiguos y manuscritos polvorientos. La trataba no como una anciana, sino como una colega. Escuchaba atentamente mientras ella señalaba las inconsistencias en un mapa del siglo XIX de la península arábiga o cuestionaba la procedencia de una moneda romana. Era implacable. Su curiosidad una luz brillante y ardiente que iluminaba los rincones más oscuros de la colección. Encontró un puñado de otras falsificaciones, un jarrón chino supuestamente antiguo que resultó ser una reproducción inteligente del siglo XX, y una serie de cartas de un explorador famoso que fueron expuestas por la firma química moderna en la marca de agua del papel. Con cada descubrimiento, el vínculo entre el hombre viejo y la mujer mayor se profundizaba. Él encontró en ella una alegría y honestidad que había estado faltando en su vida, un mundo alejado de los psicofantes y hombres de negocios que usualmente lo rodeaban. Ella encontró en él un mentor que valoraba su mente y nutría su don único. Le contaba historias de su infancia en el desierto, de las estrellas tan brillantes que parecían diamantes derramados sobre terciopelo negro. Ella le contaba historias del diario de su abuelo, del asombro de un joven soldado al ver Europa por primera vez. Eran una pareja improbable, el jeque multimillonario y la madre de la empleada, unidos por un amor compartido por el pasado y una devoción feroz a la verdad. El mundo fuera de la bóveda de la verdad, sin embargo, no era tan tranquilo. La historia de la caída espectacular de Alistair Finch se convirtió en material de leyenda en el mundo financiero. Despojado de su credibilidad y enfrentando un aluvión de demandas del jeque y los otros inversionistas que había engañado, su imperio se desmoronó. La investigación reveló un patrón de fraude sofisticado que se extendía por años. Había usado su encanto y reputación para vender una serie de falsificaciones a coleccionistas adinerados, la escritura de propiedad siendo su intento más audaz. Los reportes de noticias lo pintaban como un maestro estafador. Un lobo en un traje a medida, pero para el jeque la victoria se sentía hueca. No solo había sido engañado, había estado dispuesto a ser engañado. Cegado por su propia vanidad y un deseo de reclamar una pieza de un pasado glorioso. Margaret no solo había salvado su dinero, lo había salvado de sí mismo. Unos meses después del incidente en el penthouse, el jeque realizó una pequeña recepción privada en la biblioteca. No invitó a hombres de negocios o políticos. Invitó a académicos, directores de museos y algunos coleccionistas de arte honestos. Elena estaba a su lado, ya no una empleada, sino una colega respetada. Margaret también estaba allí, en un nuevo vestido gris, luciendo más cómoda en la gran biblioteca que nunca en el penthouse estéril. El jeque se paró ante sus invitados y oficialmente anunció la creación de la Fundación Sargento Michael Peterson para la Integridad Histórica. Durante demasiado tiempo hemos permitido que la historia sea una mercancía, dijo, su voz resonando con pasión, comprada y vendida por hombres que valoran la ganancia sobre la verdad. Celebramos las historias que nos hacen sentir importantes e ignoramos los hechos que nos desafían. Pero la historia no es un libro de cuentos, es una ciencia, es una disciplina y su base debe ser la verdad. Habló del sargento Peterson, un hombre que nunca había conocido, pero cuyo legado ahora formaba el suyo. Habló de los héroes silenciosos, los eruditos y preservacionistas que hacían el trabajo lento y paciente de descubrir el pasado, no por fama o fortuna, sino porque creían que importaba. Y luego presentó a la primera becaria de la fundación, su estrella guía. Llamó a Margaret a su lado. Ella se paró ante la pequeña multitud, no intimidada, sino llena de una confianza tranquila. Sostuvo el diario de su abuelo. Mi abuelo me enseñó que cada objeto cuenta una historia, dijo, su voz mayor clara y verdadera. Pero algunas historias son mentiras. Dijo que nuestro trabajo es escuchar con suficiente cuidado para conocer la diferencia. Mirando los rostros de los invitados, vio no juicio o condescendencia, sino respeto. Ya no era la mujer invisible en la esquina. Tenía una voz y la gente finalmente estaba escuchando. La historia termina allí, pero también comienza allí. Comienza en una biblioteca tranquila, donde un hombre viejo y una mujer mayor aprendieron a leer el pasado juntos. Comienza con una hija encontrando una nueva vida, un nuevo propósito. Sus manos ahora preservando la historia en lugar de solo limpiar después de ella. Es una historia sobre las mentiras que nos contamos a nosotros mismos y las verdades que nos liberan. Has estado allí, ¿verdad?
Te has sentido pequeño en una habitación grande. Has tenido una verdad ardiendo dentro de ti. Una pieza de conocimiento que sabías que era correcta mientras el mundo a tu alrededor insistía que estaba mal. Has visto a personas valorar mentiras brillantes y caras sobre hechos simples y sin adornos. Has sentido la frustración de no ser escuchado, de ser juzgado no por quién eres, sino por lo que pareces ser. La historia de Margaret es un recordatorio de que la voz más poderosa no tiene que ser la más fuerte, solo tiene que ser la más verdadera. Se trata de tener el valor de hablar esa verdad, incluso cuando tu voz tiembla, incluso cuando estás enfrentando gigantes. Es una historia que prueba que la integridad no es una cuestión de edad o riqueza o estatus. Es una elección, es una fortaleza. Y sus muros nunca pueden ser vulnerados por los susurros de hombres pequeños o el gran engaño de una estafa de $250 millón. No estabas equivocado al creer en lo que sabías. La verdad siempre estuvo allí. Solo necesitabas esperar a que el mundo estuviera lo suficientemente tranquilo para escucharla. Y ahí es donde terminaremos la historia por ahora. Cada vez que comparto una de estas, espero que te dé la oportunidad de salir de lo cotidiano y simplemente dejarte llevar por un momento. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas. Tal vez relajándote después del trabajo, en un viaje nocturno o simplemente descansando. Deja un comentario. Realmente los leo todos. Y si quieres asegurarte de que nos crucemos de nuevo, dar me gusta y suscribirte hace una gran diferencia. Gracias por pasar este tiempo conmigo. Fin.